Listo, vamos a iniciar entonces nuestra clase, nuestra segunda clase de filosofía de la religión. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de hacer una introducción, de ver brevemente cuáles son las preguntas generales que la filosofía de la religión se hace y exactamente hablábamos de cómo esas preguntas han estado presentes en la historia de la humanidad desde mucho antes de los griegos. Ya el hombre se empezaba a hacer reflexiones sobre por qué se busca lo religioso, por qué se acude a buscar a Dios, quién es Dios realmente, por qué el hombre es un ser religioso. Todas esas cositas hablamos hace 8 días como las primeras inquietudes que se presentan en filosofía de la religión. Hoy vamos a trabajar vamos a avanzar un poquito en el tema. Voy a compartir la pantalla para que avancemos en el tema hoy y miremos, perdónenme un segundito, siempre me cuesta un poco compartir la pantalla desde aquí. Vamos entonces a Dios mío, espérate. hablar un poquito hoy del nacimiento. Vamos a hablar un poquito hoy del nacimiento del nacimiento de la filosofía de la religión. Gracias a qué nace la filosofía de la religión. No me quiere cambiar. Ya. Aquí ya ustedes tienen en su pantalla el nacimiento de la filosofía de la religión. Hablemos un poquito de los factores que hicieron que la religión hubiera nacido, que se hubiera dado el nacimiento de la filosofía de la religión, no de la religión. Porque como hablábamos hace 8 días, la religión viene casi que con el hombre. Si nosotros vamos a nuestros aborígenes o a los primeros grupos humanos, ya eran religiosos. Ellos ya buscaban en el sol, en la luna, en la naturaleza, en el arco iris, en los fenómenos naturales, en algunos animales, ya buscaban respuestas a su necesidad religiosa, a por qué buscaban lo religioso. Pero no es lo mismo hablar del nacimiento de la religión que hablar del nacimiento de la filosofía de la religión. Porque mientras el hombre antiguo primitivo buscaba la forma de vincularse con lo sagrado, con lo religioso, en la naturaleza, en los animales, en símbolos, es diferente al momento en que el hombre por primera vez se hace la pregunta por la filosofía de la religión, o más bien la pregunta por la religión. Entonces, eso sí nace ya en la filosofía griega. Van a ser los griegos los primeros que se pregunten el porqué del fenómeno religioso. ¿Por qué existe lo religioso? ¿Qué significa religión? Y eso nace gracias a varias situaciones que son las que ustedes ven en la pantalla. La primera de esas es al derrumbe de algunas ideas religiosas, morales, culturales, sociales y políticas. ¿Qué significa eso? Cuando el hombre empieza a darse cuenta de que la religión era un fenómeno puramente humano, es decir, que estaba derivado no solamente del concepto de los dioses o de Dios, sino que tenía que ver mucho con el hombre, y se derrumban esas ideas iniciales, como por ejemplo los dioses del antiguo Egipto, empiezan a derribarse esas ideas, como los dioses del Olimpo, como los dioses griegos. Cuando esas ideas empiezan a derrumbarse, el hombre se empieza a hacer preguntas de por qué se derrumban. ¿Qué de real tenían esos dioses? ¿Qué de real tenía tener relación con ese tipo de dioses en Egipto, por ejemplo, si después desaparecen esos dioses? Hoy en día ya nosotros no, o más bien la civilización occidental en Grecia ya no creen en Zeus. Se derrumbó la idea de Zeus, se derrumbó la idea de los dioses del Olimpo romano. Entonces, al derrumbarse esas ideas, el hombre empieza a preguntarse por la religión. Es decir, si ya no existen esos dioses, ¿qué de cierto tiene la religión?
¿Qué de cierto tiene creer en dioses si ya no existen, esos dioses no existen? Si los dioses se van transmutando, si van cambiando en cada cultura, por eso ahí ustedes ven en la tercera justificación de la primera, dice religiosas, morales y culturales. Las culturas van cambiando, la religión también. Si nosotros vemos las culturas, Darío y Elena, por favor, apaguen su micrófono. Darío y Yo Elena. quiero cerrarlo aquí. Darío y Elena, por favor, apaguen su micrófono. Si ustedes ven, existen en cada cambio cultural, existen religiones diferentes. No es lo mismo los dioses que existían o las religiones que existían en la antigua Egipto, en la antigua Mesopotamia, en Babilonia. No son los mismos dioses de los griegos, no son los mismos dioses de los romanos, no van a ser los mismos dioses que surgen en algunas culturas orientales, por ejemplo, a las que tienen las religiones occidentales, y eso obviamente hace nacer la pregunta por la religión. Estamos, 6:30. Sandoval, 6:30 aquí. por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, apaguen sus micrófonos. Cada cultura y cada momento histórico tuvo sus propias religiones, sus propios dioses, sus propias formas de relacionarse. Y por eso la filosofía de la religión aparece, porque había necesidad de preguntarnos por qué unas culturas tienen una religión y otras culturas tienen otra religión. ¿Por qué los chinos o los hindúes tienen unas religiones diferentes a los mesopotámicos? ¿Y por qué Occidente tiene otras religiones? Esa pregunta hace que nazca la filosofía de la religión. No es por las prácticas religiosas, no tiene nada que ver con la práctica religiosa. Los hinduistas tienen sus propias religiones, los budistas sus propias religiones, los musulmanes sus propias religiones, los cristianos nuestra religión, pero la filosofía de la religión se hace es la pregunta de por qué existen diferentes religiones, por qué cambian dependiendo de la cultura, por qué cambian dependiendo de la historia, por qué cambian las religiones dependiendo de los principios morales. No todas las religiones tienen los principios morales. Nosotros podemos ver cómo para los musulmanes la mujer tiene unas condiciones diferentes que el cristianismo. El cristianismo tiene unas condiciones frente a la postura, frente a la mujer, y los musulmanes tienen otra. Entonces hay unos principios éticos y morales diferentes en las religiones. Por eso la filosofía de la religión también se hace la pregunta por lo moral frente a la religión. ¿Qué relación hay entre lo moral y lo religioso? Porque ustedes y yo sabemos que la religión tiene un altísimo contenido moral. De hecho, podemos decir que parte de la gran esencia de la religión es lo moral. Las religiones no tendrían sentido sin lo moral. Lo moral invade lo religioso. Y eso también es una pregunta que se hace la filosofía de la religión. Igualmente lo social. Las sociedades se han transformado por lo religioso. La influencia de la religión en la sociedad ha sido profunda. Si ustedes van a China y analizan el efecto o la influencia que ha tenido la religión en el desarrollo histórico de la China, van a encontrar que la religión fue fundamental. Igual en los pueblos árabes, la influencia de la religión en las sociedades y cómo viven los árabes depende absolutamente de lo religioso, mucho más que los cristianos, mucho más que nosotros. Las comunidades islámicas árabes viven y se relacionan socialmente basados en sus principios religiosos. Entonces, cuando eso empezó a cambiar y se dieron cuenta que la sociedad iba cambiando dependiendo de la religión, se hizo necesaria la aparición de la filosofía de la religión para responder a esa pregunta. ¿Por qué las sociedades cambian dependiendo de las costumbres o de los principios religiosos que cada sociedad tiene? Y cuando estos principios se iban cayendo, se iban derrumbando, entonces apareció la filosofía de la religión. Y por último, para el primer punto, también la política. Para nadie de ustedes y para mí es desconocido que lo político siempre ha dependido de lo religioso. Los egipcios
tenían fuertes relaciones entre la política y la religión. Los griegos tenían fuertes influencias de sus dioses en sus decisiones políticas. Igual sucedía con los romanos. Mucho más en el cristianismo con la Edad Media. La influencia fue enorme en la Edad Media porque la iglesia, en este caso la católica, tenía un inmenso poder en las decisiones políticas. Los reyes de Europa no tomaban decisiones si no había una influencia en esas decisiones de los obispos y del Papa. Europa se formó por los principios del Vaticano, por los principios romanos, por los principios de la Iglesia Católica. Es decir, que todo el feudalismo tuvo un nacimiento o surgió de los fenómenos religiosos, de los fenómenos eclesiales que existían en la Europa de la Edad Media. Cuando todo eso empezó a transformarse y nos empezamos a dar cuenta cómo se derrumbaba la política a partir del derrumbe de lo religioso y de los cambios religiosos, aparece la filosofía de la religión para hacernos una pregunta. La pregunta es fundamental. ¿Por qué cuando la religión se modifica, también se modifica lo político? ¿Por qué? Esa es una pregunta que nos hacemos en filosofía de la religión. ¿Por qué cuando las normas morales cambian, cambia la religión? O cuando cambia la religión, cambia lo moral. O cuando cambia la cultura, cambia la religión. O la religión, ¿cómo afecta a la cultura? Esas son preguntas que nos hacemos en filosofía de la religión y por eso nace la filosofía de la religión. En el segundo guión que ustedes se encuentran en el pantallazo que les estoy mostrando, aparece que otra de las causas del nacimiento de la filosofía de la religión fue la pérdida del poder civil por parte del poder religioso. Y era lo que hablábamos hace un momento. Toda Europa fue dominada por la Iglesia Católica. Hacia el siglo V, VI y VII después de Cristo, prácticamente el territorio europeo le pertenecía a la religión católica. Con Constantino crece en la influencia de la Iglesia Católica en toda Europa y a partir de ahí tanto el imperio de Carlomagno, carolingio, como el imperio bizantino se hacen católicos y por hacerse católicos la Iglesia empieza a tener una fuerte influencia en todo el poder civil. Como lo decía hace un momento, ningún gobernante, ningún rey, ningún señor feudal podía tomar decisiones sin contar con el poder religioso. Siempre le consultaban a los obispos, siempre le consultaban a los frailes en los conventos cuáles eran las mejores decisiones que tenían que tomar a nivel político. Cuando eso se pierde, nace la filosofía de la religión. Cuando la iglesia pierde su poder civil, cuando la iglesia deja de influir en los monarcas europeos, sobre todo en el siglo XVI y XVII, con el Renacimiento y el siglo de las luces y la Ilustración, con todo eso que sucedió en Europa, los filósofos empiezan a preguntarse por el asunto religioso. Antes no, era intocable. Antes, yo tomo mi posición como hijo de Dios. Alexis, por favor, apaga tu micrófono. Alexis. Por favor, apaga tu micrófono, Alex. Gracias. Entonces les decía, ese va a ser un fenómeno fundamental para que nazca el pensamiento y la filosofía de la religión, para que se hicieran las primeras preguntas sobre lo religioso. Y un tercer guión que encuentran en la pantalla tiene que ver con el descubrimiento de nuevas religiones. Cuando el mundo occidental encuentra que existe el budismo, cuando el mundo occidental se encuentra con la religión musulmana, islámica, cuando el mundo occidental se encuentra con el hinduismo y empezamos a descubrir más y más y más religiones y empezamos a descubrir más costumbres religiosas, valores religiosos, nuevos modos de vida religiosos, cómo la gente vive diferente de una religión a otra. Nunca será igual la forma de vida de un budista a la forma de vida de un cristiano. La religión tiene una influencia directa en el modo como las personas viven dentro de una cultura. Y eso hace que nos tengamos que hacer preguntas sobre la religión. ¿Por qué? La religión altera el modo de vida de las personas. Cuando irrumpen otros dioses,
cuando irrumpen otros sistemas políticos, cuando hay otras formas de convivencia, todo eso hizo necesario que apareciera la filosofía de la religión y que aparecieran los filósofos a hacerse la pregunta por la religión. Entonces, creo que hasta este momento nos ha quedado claro las tres circunstancias generales, entre muchas otras seguramente, que le dieron origen a la filosofía de la religión y que hicieron que ésta se desarrollara. Ahora, veamos un poco de qué se trata el concepto de filosofía de la religión, para que lo tengan ustedes ahí. Y dice que la filosofía de la religión es la reflexión del conjunto de vivencias religiosas comunes que dan sentido a la vida de los seres humanos. ¿Por qué dice comunes? O más bien, desglosemos un poquito el concepto. Primero, la filosofía de la religión es reflexión, que es lo que hace la filosofía. La filosofía reflexiona sobre los problemas fundamentales del hombre y en algún momento el hombre se dio cuenta que necesitaba reflexionar sobre el asunto religioso. ¿Qué se reflexiona? ¿Cómo se vive la religión? Todas las vivencias religiosas, pero hay una palabra que quiero que tengan en cuenta y es la palabra comunes. ¿Por qué comunes? Porque la filosofía de la religión no examina por qué los budistas no creen en Dios y los cristianos sí creemos en Dios. Eso no lo examina la filosofía de la religión. La filosofía de la religión más bien se dedica a estudiar las vivencias religiosas comunes, es decir, la parte ritual, es decir, la convivencia que produce el fenómeno religioso, el fenómeno social que produce lo religioso, el fenómeno político que produce lo religioso, el fenómeno psicológico que produce lo religioso. Entonces, nosotros en filosofía de la religión, ustedes y yo que estamos estudiando filosofía de la religión, no nos dedicamos a estudiar costumbres propias de cada religión. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no nos preguntamos por qué las religiones hindúes le rinden adoración a las vacas. Ese no es un asunto que nosotros nos preguntemos, pero sí nos preguntamos qué deriva de los principios religiosos hinduistas, la forma como la sociedad hindú vive. Eso sí nos preguntamos los filósofos de la religión. Entonces, por eso es importante que entendamos este concepto. Reflexionamos. Por favor, apaguen sus micrófonos nuevamente. Por favor, apaguen sus micrófonos para que no interrumpamos la clase. Reflexionamos sobre el conjunto de vivencias religiosas comunes que le dan sentido a la vida de los seres humanos. Una de las conclusiones que se saca de la filosofía de la religión es que la religión tiene como propósito darle sentido a la vida de los seres humanos. Miren, si ese no fuera uno de los propósitos de la religión, no existirían las religiones. Las religiones existen porque le dan sentido al ser humano. No importa la religión, aquí no estamos hablando desde nuestra perspectiva cristiana, estamos hablando desde el ámbito global de la religión, del problema religioso. Y es que la esencia de la religión es que dé sentido a la vida del ser humano. Por eso existen las religiones. Para los indígenas, el sentido era adorar el sol, la luna, las estrellas, la agricultura. Ese era el sentido y era su religión. Para los budistas es su meditación, es su contacto con la naturaleza, son sus principios los que le dan sentido a su vida. Para los musulmanes, también ellos sus principios le dan sentido a su vida. Y para nosotros los cristianos, Cristo le da sentido a nuestra vida. Y todas las religiones buscan darle sentido a la vida del ser humano. Yo quiero decir algo que va a sonar un poco fuerte y atrevido, sobre todo para todos nosotros que somos cristianos de servicio. Y es que independientemente de nuestro cristianismo, todas las religiones le dan sentido a su cultura. Es decir, por eso las religiones se enfrentan, porque para los musulmanes es su religión la que le da sentido a su vida. Para los budistas es su religión la que le da sentido a su vida. Y para el católico cristiano o los cristianos, nuestra religión, nosotros sabemos el contenido de la palabra religión, pero para nosotros es la que le da sentido a nuestra vida y cada una cree tener la razón. Cada una, si nos sentamos con un budista a hablar, para ellos su religión es su razón
Y para nosotros los cristianos, nuestra religión es nuestra razón. Y nosotros le damos sentido a nuestra vida utilizando la palabra de Dios. Cuando nosotros cogemos este libro, aquí encontramos el sentido de nuestra vida, nuestro manual. Y esto, que vuelvo y repito, nosotros sabemos qué significa la palabra religión y sabemos que como cristianos no somos una religión, pero no por eso no tenemos unas creencias que nos mueven desde los principios fundamentales de lo religioso. Entonces, por eso es importante que lo entendamos. Ahora, igual que las demás disciplinas, la filosofía de la religión se apoya en otras ciencias que explican los aspectos funcionales de lo religioso. Vamos a ver cuáles son algunas de esas ciencias. Una primera es la fenomenología de la religión. Tal vez en este momento, ahorita vamos a responder algunas preguntas y posiblemente ustedes se hagan la primera pregunta y es ¿qué es fenomenología? En filosofía nosotros aprendemos que los fenómenos son las cosas tal como son o tal como aparecen. Entonces, todas las cosas tal como aparecen es un fenómeno. Y la fenomenología es el estudio de los fenómenos, es decir, de las cosas tal como aparecen. Entonces, la fenomenología de la religión hace el intento de comprender el fenómeno o el hecho religioso. Ojo a eso, el hecho religioso. Y era lo que hablábamos hace un momento. El hecho religioso es todo lo que el hombre manifiesta religiosamente. Todo lo que el hombre manifiesta religiosamente. Y no estoy hablando de ritos. La fenomenología de la religión no estudia por qué los católicos hacen procesiones. No, eso no es un asunto de la filosofía de la religión. Pero sí podemos contestar por qué la religión se mueve a través de ritos. ¿Por qué hay rituales en lo religioso? Esa sí es una pregunta que nos podemos hacer desde la filosofía de la religión. Y desde la fenomenología de la religión tratamos de analizar esas manifestaciones religiosas y culturales. ¿Por qué las sociedades cambian en lo religioso? ¿Por qué para los islámicos la mujer, como lo decía hace un momento, es considerada diferente al hombre desde la perspectiva religiosa? Si nosotros podemos analizar desde filosofía de la religión, ¿cuáles son los efectos de que haya un radicalismo en las religiones musulmanes, como por ejemplo lo que pasó el 9/11 en Nueva York, en los Estados Unidos? ¿Qué hace que la religión lleve a hacer cosas como esas? Esas manifestaciones de lo religioso y lo cultural sí es estudiado por la filosofía de la religión. La influencia de lo sagrado en los actos humanos, en los acontecimientos humanos. ¿Cuántas cosas que los hombres hacemos, los hacemos por principios religiosos? Muchas cosas las hacemos por religión. Muchas, más de las que creemos. Nosotros no somos poligámicos porque la religión nos enseñó que no debe ser así. O si no, seguramente el hombre sería poligámico, tendría varias esposas. El hombre cristiano actual tendría varias esposas, pero no lo hacemos porque tenemos unos principios. Si la religión no existiera, la fornicación y el adulterio podrían ser algo normal, pero la religión tiene una influencia en los actos y acontecimientos humanos. Muchas de las cosas que hacemos los seres humanos lo hacemos por lo religioso. Muchas cosas que hacen los budistas, los taoístas, lo hacen por principios religiosos, por normas morales religiosas. Sus manifestaciones, acontecimientos, su mover social, sus políticas, tienen mucho que ver con lo religioso. Y eso lo estudia la fenomenología de la religión. Estudiamos los fenómenos religiosos. Eso es importante que lo tengamos claro y lo entendamos. Perdón un segundo. Perfecto. Entonces, lo primero es la fenomenología de la religión. Es una de las áreas de la filosofía que va a apoyar el estudio de lo religioso. Yo espero que lo que estamos hablando les esté abriendo a ustedes un poquito la perspectiva de lo religioso, del fenómeno religioso, de cómo lo religioso se manifiesta de maneras diferentes, de cómo la cultura, la sociedad, la política, el arte se mueve también desde lo religioso. El arte, hoy en día, aquí en Colombia hubo una discusión esta semana sobre unas obras de arte en donde las acusan de tener un contenido satánico y que está atacando a la religión. Eso es producto, o más bien, ese es un fenómeno que es propio del estudio de la filosofía de la religión. Eso también se estudia. Entonces, todas esas variables, y escuchen para los que están haciendo maestría y doctorado,
todas esas variables me permiten hacer una investigación teológica utilizando la filosofía de la religión como elemento para la investigación de la teología. Para yo poder escudriñar, ir mucho más allá del fenómeno religioso, mucho más allá de por qué la sociedad, las culturas, las personas, la psicología se ve afectada por lo religioso. En última, yo les puedo decir que el entorno humano absolutamente está influenciado por lo religioso. Absolutamente. La religión tiene una influencia profunda en el acontecer humano, en los movimientos sociales, en la política. Todavía hay muchos partidos políticos que son religiosos. Hay muchos partidos políticos en el mundo que dentro de su nombre político, del nombre del partido, tienen una postura religiosa. Y es más, así no tengan el nombre, muchos partidos, por ejemplo, demócratas y republicanos tienen diferentes, en Estados Unidos, tienen diferentes posturas religiosas, posturas diferentes frente a Dios y frente a las costumbres. Mientras unos apoyan el aborto, otros no lo apoyan porque sus principios religiosos así se lo exigen. O la eutanasia. La eutanasia en muchas sociedades es prohibido no por nada diferente a los factores religiosos que han influenciado en esa cultura, en esa sociedad. Entonces, grandes decisiones políticas y sociales se toman por el fenómeno religioso y eso lo estudiamos los filósofos de la religión. Y ustedes como estudiantes de licenciatura, maestrías y doctorados saben, saben que el fenómeno religioso, a partir de esta clase, vamos todos a tener claro que el fenómeno religioso tiene un efecto y una influencia poderosa en todos los demás ámbitos humanos, en todos los actos y acontecimientos humanos. Política, educación, religión, arte, cultura, sociedad, psicología, conducta, todo eso se ve afectado por el fenómeno religioso. Entonces, la primera rama de la filosofía que apoya el estudio de la filosofía de la religión es la fenomenología de la religión. Otra es la sociología de la religión. Entonces, ¿por qué la sociología de la religión? No puede desconocerse que en la sociedad existen creencias, prácticas y conductas religiosas. Ahí hay una apreciación del filósofo y sociólogo Max Weber, que dice que nada es determinado. Marisela, por favor, apaga tu micrófono, Marisela. Marisela, por favor, apaga tu micrófono. Decía... Julio Torres, por favor, apaga tu micrófono, Julio. Julio Torres. Apaga tu micrófono, Julio, por favor. Julio, por favor, apaga tu micrófono. Entonces decía que Max Weber dice que nada es determinado solo por la religión, pero su brazo es muy largo. O sea, no podemos decir que la religión es la decisión o es el fenómeno que abarque todo. Pero cuando Max Weber dice que el brazo es muy largo, está diciendo que las prácticas y las conductas de la sociedad están fundamentadas en lo religioso. Están fundamentadas en lo religioso. Y si nosotros hacemos un análisis sencillo, vamos a encontrar cómo todos los fenómenos sociales están influenciados por la religión. Las creencias que tenga una sociedad determinarán sus prácticas y sus conductas. La forma como creemos determina cómo somos en sociedad, determina cómo nos comportamos con el prójimo, con los demás, con la clase política. Mucho de eso está determinado por las creencias que tiene cada sociedad. Entonces, por eso la sociología viene a apoyar la filosofía de la religión también. La sociología es una rama de las ciencias sociales que apoya la filosofía de la religión por la enorme influencia que la religión tiene en las sociedades, en las creencias, en las prácticas y en las conductas de la sociedad. Ahí está la religión también metida. Y por eso los filósofos de la religión respondemos a esa pregunta. Respondemos a la pregunta
de por qué la religión afecta las creencias, las prácticas y las conductas de la sociedad. Entonces ya vimos epistemología de la religión, sociología de la religión. También está la psicología de la religión. La psicología de la religión. Y en esa psicología nosotros no analizamos si una religión es verdadera, sino revisamos es cómo los practicantes se comportan frente a la religión. Porque la gente que practica, Elvia, por favor, cierra tu micrófono, Elvia. Elvia, por favor, cierra tu micrófono. Elvia. Por favor, ayúdenme con los micrófonos porque para mí cerrar esta pantalla para cerrar un micrófono es bastante pérdida de tiempo y de concentración en la clase también. Verifiquen que sus micrófonos estén todos cerrados, por favor. La psicología de la religión, entonces, revisa el impulso religioso de los practicantes. Porque en algunas religiones hay conductas específicas que hace que las personas se comporten de una manera determinada cuando practican su religión, cuando la practican, porque viven de una forma diferente en su conducta personal dependiendo de su religión. Su religión hace que tengan las personas conductas diferentes. Miren lo que dice Sigmund Freud. Ahí está un texto de Sigmund Freud que es duro y difícil. Leer ese texto tiene una implicación muy profunda. Y dice que la religión es una ilusión. La religión es una ilusión motivada por el deseo y el rechazo de pulsiones generadas por muchos factores. Entonces, según Freud, la religión nace por miedo, porque el hombre tiene miedo, entonces busca la religión, busca cómo ocultarse en un Dios, porque tiene miedo, o porque de pronto se asombra fácilmente por las cosas, tiene una impresión de asombro, entonces busca lo religioso, o porque tiene deseos insatisfechos, entonces el hombre frente a esos deseos insatisfechos busca lo religioso, o por los traumas. Alguien me decía que los borrachos y los que tienen desórdenes sexuales son los que buscan a Dios. Entonces dice, la gente traumatizada es la que busca a Dios, o la gente pobre es la que busca a Dios. Alguien me decía algún día, pero es que todos los cristianos son pobres, y los pobres son los que buscan a Dios. Miren la perspectiva que tiene de pensar que la gente motivada por algo personal busca a Dios. Busca porque hay algo personal, algo en su conducta, en su perspectiva de su mundo. Por eso busca a Dios. Entonces, la psicología también de la religión también responde a la relación entre las emociones y las conductas humanas con la religión. Cómo la religión afecta a la conducta humana y cómo la conducta humana puede llevar al hombre a lo religioso. No estamos hablando desde la perspectiva cristiana. Nosotros tenemos respuestas a todo este tipo de apreciaciones de Sigmund Freud, de Max Weber. Nosotros tenemos respuestas como cristianos a estas preguntas, pero pues en aras de la clase y en aras de poder exponer qué ciencias apoyan a la filosofía de la religión, estamos hablando de estos y revisando algunas posturas de algunos pensadores, como en este caso Sigmund Freud o la que acabamos de revisar de Max Weber, sociólogo. Entonces, la psicología también va a tener una influencia poderosa en el estudio filosófico de la religión. Otra es la historia de las religiones. La historia de las religiones. Entonces, ¿qué estudia la historia? La historia entre muchas otras ciencias. Aquí solamente toqué epistemología, sociología, psicología, historia de las religiones. Solo para efectos de la clase, pero ustedes van a profundizar en sus tareas y profundizan en sus lecturas esto que estamos hablando. Y es, ¿cómo puedo yo en el tiempo ver la diversidad de hechos religiosos? En el tiempo fue muy diferente. No es igual el cristianismo de los primeros cristianos al cristianismo que estamos viviendo en el siglo XXI. No es igual el cristianismo de la Edad Media al cristianismo de la Edad Moderna. No es el mismo el hecho religioso escolástico al hecho religioso de la Ilustración o el Iluminismo francés. Entonces miren cómo en el tiempo hay una variación de los hechos religiosos. Y nosotros podemos reflexionar desde la filosofía sobre esa variación. ¿Por qué la filosofía escolástica fue diferente a la de la Ilustración? ¿Qué fenómenos se presentaron históricos, políticos y sociales
que transformaron los hechos religiosos desde un momento hasta el otro. Porque en el catolicismo se podrían preguntar por qué los papas fueron afectados por la historia desde el nacimiento de la iglesia en el siglo IV, V después de Cristo, de la iglesia católica, hasta lo que viene sucediendo hoy en día. El fenómeno histórico de la reforma protestante de Lutero. Eso cambió sociedades, cambió gobiernos, cambió historias. Y esos hechos y actos históricos tiene que responderlos también la historia de las religiones y la filosofía de la religión. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el método comparativo. ¿Cómo era la religión en la Edad Media? ¿Cómo era la religión en la Edad Moderna? ¿Cómo era la religión en la Edad Contemporánea? Y ahí podemos hacer una comparación de los avances religiosos. ¿La fe ha cambiado? Seguramente no. ¿Los principios han cambiado? Seguramente no. Pero la historia sí ha hecho que cambie la forma de vivir la religión, la conducta religiosa, el actuar religioso, las sociedades religiosas, la política, la cultura en lo religioso. Todo eso se ha ido cambiando con el paso de los siglos. Y además de eso, nosotros podemos ver cuáles son los antecedentes históricos y culturales de las distintas religiones. Si ustedes tienen la oportunidad algún día, lean sobre de qué se trata el islamismo, la religión musulmana, el budismo, porque el budismo no considera que haya un Dios. De qué se tratan incluso dentro del mismo cristianismo, qué diferencias hay entre unas y otras congregaciones. Todo ese tipo de estudios las podemos hacer desde la filosofía de la religión, con un pensamiento abierto, pero con la claridad de que nosotros somos cristianos, de que nuestros principios son claros, de que tenemos unos principios fuertes, estructurados en nuestra fe, en nuestro amor por Dios, y eso no va a cambiar por el hecho de nosotros darnos el permiso de abrirnos un poquito a hacer un método comparativo religioso y comprender un poco de qué se tratan otras religiosos. Espero que nuestra fe sea tan fuerte que no vaya a terminar algún pastor convertido en budista, pero yo sé que todos somos muy fuertes y no va a pasar eso entre nosotros. Bueno, básicamente esto es el tema que quería trabajar hoy, que revisáramos de qué se trata la filosofía de la religión, cuáles son las ciencias que apoyan la filosofía de la religión, para qué sirve profundamente, un poco más científicamente, el estudio de la filosofía de la religión, que era lo que yo quería que hoy revisáramos así de manera general. Espero que en esas 5 o 6 diapositivas que les mostré hayamos quedado un poco más claros de cómo la religión afecta profundamente todas las culturas, las sociedades, la vida humana, el entorno humano, y a veces no nos damos cuenta. Pensamos que lo religioso está solamente en las iglesias y que lo religioso es para los sacerdotes y los pastores. Vuelvo y repito, nosotros tenemos claro que no somos religiosos, pero lo que hacemos en el fondo, en la perspectiva general, sí tiene un entorno religioso. Entonces, es importante que lo entendamos y que entendamos que nosotros incluso podemos transformar sociedades. Desde lo que nosotros enseñamos en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, estamos transformando sociedad, estamos transformando conductas humanas y estamos haciendo historia. Lo que nosotros como pastores hacemos hoy transformará a Panamá, Colombia y Latinoamérica en los próximos años. Nosotros podemos hacer de nuestros países algo diferente, de nuestras ciudades algo diferente. Una sociedad guiada por la palabra de Dios debe ser una sociedad transformada. Y eso tiene un nombre, y eso se llama el reino de Dios. El reino de Dios instaurado en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestras familias. El reino de Dios instalado en nuestros gobiernos, en la política de nuestros países. Nosotros tenemos esa tarea. Tal vez hoy estemos afectando 10, 15, 50, 500 o 1000 personas en nuestras congregaciones, pero eso que tú estás haciendo desde un púlpito está afectando la historia de nuestros pueblos, la cultura, el arte, la sociedad, la educación de nuestros pueblos está siendo transformada gracias a lo que nosotros estamos haciendo predicando la palabra de Dios. Pero bueno, hoy creo que ha quedado claro. Veo a algunos que están como dormiditos, pero bueno, los entiendo. No es fácil a esta hora estar despierto, pero ya están abriendo los ojitos. Pero bueno, eso siempre un computador nos arrulla muchísimo. Igual bendecimos a los que están dormidos y los amamos con todo el corazón. Bueno, no sé, abrimos el micrófono para las personas que quieran hacer alguna intervención,
participar. Hay dos participantes que levantaron la mano. Tengo aquí, permítame, reviso quiénes son los que quieren hacer preguntas. Marcela, ¿quieres hacer una pregunta? Te voy a abrir el audio. Ya, Marcela, tienes el audio. Te oímos. Buenas noches, profesor. Buenas noches Buenas. A todos. Mi pregunta es, leyendo los apuntes, habla acerca de, y usted comenzó hablando acerca de la fenomenología, y habla acerca de que la filosofía de la religión puede constituirse con varias metodologías o instrumentos conceptuales. Y ahí se menciona la fenomenología y la filosofía analítica. ¿Me podría explicar un poco eso? ¿Cuál es la diferencia? O porque fenomenología es muy distinto a lo de filosofía analítica. Gracias, Marcela. Sí, gracias por tu pregunta. Y no solamente existen esas dos métodos para hacer filosofía de la religión o cualquier filosofía. Mira, la fenomenología estudia los fenómenos religiosos, la fenomenología. Y la analítica estudia, voy a decirlo con ese término, aunque no es el preciso, pero la filosofía analítica estudia desde la teoría de la religión. Entonces son dos cosas diferentes. No es lo mismo estudiar la política desde los fenómenos, la política como ejemplo, desde los fenómenos políticos a estudiarlos desde la teoría política. Entonces, ojo, porque los que van a hacer tesis tienen que diferenciar muy bien que, desde dónde van a partir. Van a partir desde estudiar fenómenos religiosos, cosas que suceden en la sociedad desde la religión, o van a estudiar teoría religiosa. Si tú estudias la palabra de Dios, por ejemplo, lo estudias desde una forma analítica, para hablar de teología, ¿no? De teología. Entonces estudias analíticamente. Pero si lo que vas a estudiar es un fenómeno social desde el punto de vista de la palabra, estás haciendo un estudio fenomenológico. Ahí quiero que quede claro. Sí. Existen otros métodos, pero lo que quiero que quede para la pregunta que tú haces, Marcela, es que la fenomenología estudia hechos concretos religiosos, cosas que yo veo en la sociedad, en la cultura, en las iglesias. Eso es fenomenología. Y la analítica estudio solo teoría, conceptos. Entonces ahí está la gran diferencia. Y así lo puedo hacer con la política, así lo puedo hacer con el arte, así lo puedo hacer con la sociedad, con todo. Yo puedo hacer análisis fenomenológicos o puedo hacer análisis analíticos, no porque es redundante, pero puedo hacer estudios analíticos de la sociedad. Entonces, eso creo que quedó claro ahí para que haya una diferenciación y lo tengamos claro cuando hagamos, sobre todo para los que van a hacer tesis doctoral o tesis de maestría, para que, y yo les sugiero algo, y es que las tesis tengan más un análisis fenomenológico que analítico. Porque lo bueno es que cojamos la teología y la adaptemos a situaciones concretas de nuestra sociedad. Concretas, algo que realmente nosotros vemos, está sucediendo, y desde ahí vamos a hacer un análisis fenomenológico de la situación. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Demetrio, te voy a abrir el micrófono. Dame un segundo. Ya lo abrí yo. Ah, ok. Ok. En el material tenemos, habla de teología revelada, teología natural y de filosofía de la religión. Básicamente quiero saber si entiendo más o menos bien el asunto, porque lo que me parece es que la filosofía de la religión aparece en cierta forma para cubrir un campo que la teología natural no cubría. El material habla algo así como que la filosofía de la religión apunta más que nada al ser humano, mientras que la teología natural y la revelada apuntan más que nada al estudio de Dios en sí. Entonces, en la medida que se va transcurriendo el tiempo, se dan cuenta de la necesidad de estudiar lo que es, porque antes, según entiendo, el enfoque era, ¿existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo está Dios? ¿Dónde sale? Y ahora el enfoque es, ¿por qué tenemos tantas religiones? ¿Por qué
una religión piensa de una manera y piensa la otra. Y entonces, me gustaría un poco que nos hablara sobre esas diferencias entre sobre todo la teología natural y la filosofía de la religión. Demetrio, y para todos, quiero antes que hagamos una diferencia que creo que la hice hace 8 días, pero la quiero reiterar. Y es que hay una pequeña línea que separa la teología de la filosofía de la religión. La teología sí se pregunta por Dios, pero la filosofía de la religión se pregunta por la religión. Esa es la diferencia. La teología se pregunta por Dios, la filosofía de la religión se pregunta por el fenómeno religioso, que es diferente. No, de hecho, nosotros cristianos sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es Dios y otra cosa es la religión, porque la religión tiene que ver más con ritos y con actitudes humanas. Y Dios es una esencia, no Dios, ¿no? Sino el estudio de Dios es esencial sobre Dios. Entonces, esa es una diferencia. Ahora, sobre la teología revelada y la teología natural, hay una diferencia muy grande entre la teología natural que estudia a Dios desde un contexto global a la teología revelada que lo estudia desde lo que la revelación nos ha mostrado de Dios. Y en todas las religiones ha sido así. Una cosa es estudiar a Dios sin la revelación y otra cosa es estudiar a Dios con la revelación. Por eso cuando nosotros estudiamos esto, nosotros estudiamos a Dios con esta revelación. Los cristianos estudiamos a Dios desde aquí, desde la revelación. Mientras que la teología natural lo saca. No miramos la revelación, miramos a Dios desde la naturaleza de Dios mismo. Entonces, esa es la diferencia. Pero sí es importante, Demetrio, que tengamos una diferencia muy clara entre teología y filosofía de la religión, y la filosofía de la religión nos complementa el estudio teológico, por eso la estamos estudiando, pero hay una diferencia también entre teología natural y teología revelada y los otros tipos de teología, que también en los materiales que hemos estudiado están todos los tipos de teología para que revisemos, como nosotros que estudiamos hoy en día la teología sistemática. La teología sistemática es la esencia de la teología que ustedes y yo estamos estudiando, porque nosotros en algún momento los teólogos dijeron, llegó el momento de ordenar la teología y de darle una claridad a la teología y nace la teología sistemática. Entonces, eso es importante que lo entendamos para empezar a diferenciar. Todos nosotros vamos a ser teólogos con maestrías y doctorados en teología y tenemos que tener claridad sobre esos diferentes tipos de teología. ¿De acuerdo? Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, Demetrio, pero en las siguientes clases y en las demás materias vamos a ir ampliando eso que tú preguntaste, Demetrio. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bielka Pájaro me escribe que se escuchó mal, pero de pronto es tu señal porque creo que los demás nos están escuchando bien. Bueno, voy a pasar por las 3 pantallas que tengo aquí a ver si alguien está levantando la mano. No hay más. 3. No veo más. Entonces, los invito a leer el material, los invito a que escudriñen todo lo que se habla aquí, los autores que se han hablado. Hay algunos pensadores que yo quiero recomendarles a que exploren, algunos pensadores, como por ejemplo Adler, Félix Adler, uno muy famoso, muy leído, que se llama Mircea Eliade. Es muy famoso y muy leído cuando se habla de filosofía de la religión, es Mircea Eliade. Ludwig Forbach, por ejemplo. Yo les voy a pasar el reporte de esos nombres para que lo lean. Un teólogo famoso que se llama Paul Tillich. Es necesario leerlo. Los cristianos debemos leer a Paul Tillich, de los más grandes teólogos cristianos que existen. Obviamente, si es Lewis o Lewis, a él también tenemos que estudiarlo, leerlo juiciosamente, porque es uno de los teólogos cristianos de alta influencia. Y hay una mujer que se llama María Zambrano, que está referenciada en el texto que el pastor Vinicio les colocó a ustedes. Ahí está María Zambrano nombrada, es una filósofa importante de la religión. Entonces también es bien interesante que leamos textos de ella. Peguen una escudriñadita, hagan una leidita de estos textos, que eso les va a ampliar lo que hacemos en una horita en clase. Esta horita es solamente para tratar temas generales, pero
del estudio, del tiempo que ustedes saquen para leer esas cosas, les va a dar un bagaje amplio, y en la medida en que ustedes lo lean, van a ser doctos en el tema y van a poder, como lo decía hace días, sentarse con otras personas que tengan conocimiento teológico a hacer discusiones teológicas profundas, y que no nos quedemos solo ahí en temitas por encimita y vamos a recibir un diploma y bueno, qué chévere, pero no soy capaz de sostener una conversación teológica porque no sé. Entonces los invito a que estudiemos juiciosamente estos filósofos, estos autores, y así ampliemos conocimiento. Gracias por haberme escuchado. Por los que se durmieron, los perdono, pero los amo. Entonces, tranquilos, y vamos a orar para cerrar la clase entonces. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir juntos, y que el Señor nos guarde en el conocimiento para poder seguir creciendo en Él, en su amor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Dios, gracias por la oportunidad de compartir como hermanos también este tipo de conocimiento, Señor. Sabemos que tú eres el dueño de todo conocimiento, Dios. Por eso ponemos en tus manos lo que hemos hablado en esta noche, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú utilizándonos como medios para predicar tu palabra con denuedo, con idoneidad y con excelencia, Señor. Gracias, Dios. Bendícenos, acompáñanos, guíanos, instrúyenos y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos más de tu Espíritu para poder vivir vidas que sean luz y sal en medio del mundo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Les quiero mucho. Nos vemos dentro de 8 días, muy seguramente. Entonces, mucho estudio, mucho juicio, y que Dios bendiga sus ministerios y todo lo que enseñen sea para la gloria de Dios. Hasta pronto. Amén. Gracias. Te cuida.